Yo cuando veo a un Carlos Saade, presidente de Arena, decir que de la seguridad no se come. Arena, más el FMLN, en este momento, están aferrándose con lo único que tienen a buscar los votos, según ellos, de las familias de los pandilleros. El analista político, Walter Araujo, en la entrevista a M de Canal 10, resaltó el trabajo del presidente Nayib Bukele y criticó fuertemente a la oposición. Porque el presidente está conectado con el pueblo, porque el presidente lo que le pasa al pueblo salvadoreño lo siente, lo percibe. O sea, si alguien ha tenido, y yo puedo hablar, Marisol, y creo que a usted le consta de lo que ha sido, yo tuve contacto con el presidente Cristiani, trabajé en la Comisión de Diálogo del Gobierno, mi oficina estaba a la par del despacho del presidente Cristiani durante todo el proceso de paz. Trabajé muy de cerca con el expresidente de Calderón Sol, que en paz descanse también. Trabajé con el expresidente Flores, fui presidente de Arena en ese tiempo y presidente de la Asamblea Legislativa. Trabajé con Tony Saca también desde la óptica del lado electoral, en una relación Tribunal Supremo Electoral, Gobierno de la República, para sacar adelante las elecciones. O sea que yo puedo hablar con mucha propiedad de los últimos 5 mandatarios de mi país, o sea, de los otros 2 ni contar, porque con eso, gracias a Dios, no tuve mayor contacto. Pero quiero decir algo, si algo descubrí en lo que es la persona que hoy gobierna nuestro país, la persona que ahora nos conduce hasta en este proceso de transformación, es el grado de humanidad hacia las personas, la empatía hacia el pueblo. Y lo recuerdo perfectamente cuando el inicio de la pandemia, que había ninguna persona fallecida y intercambiamos con el presidente, como lo he hecho durante mucho tiempo, un par de opiniones, frases de lo que se estaba en el manejo de esas cosas, y lo vi totalmente abatido, preocupado, angustiado por aquel salvadoreño que fue el primer fallecido, en donde se le presentaron todos los recursos, tenía la atención y lo que el presidente sentía. Si eso sintió por una persona a la cual quizás nunca ni sabía de la existencia del uno del otro en mucho tiempo, eso sintió el mandatario, ¿qué no sentirá ese hombre con esa calidad y esa esencia humana, esa empatía por el pueblo, cuando de repente te encuentras con 62 asesinatos, cuando hay un plan de control territorial exitoso en ejecución? Evidentemente ahí es donde se prueba la calaña, lo que está hecho, mejor dicho, la calidad, la esencia de saber que un hombre ve dónde está lo ruin, dónde están los malos, dónde está y dónde debemos de estar los buenos y las decisiones grandes. El presidente de la República no se queda a lamentarse, como lo hacían los otros. Cuando habían 20 homicidios, 3 días seguidos, 19, y era, sí, las pandillas, y se sentaban a negociar con ellas, a arreglar, no reducime, no 20, hombre, y esos eran los pactos, solo matar 5 esta semana, 7, y bajemos el ritmo, porque eso era lo que hablaba Arena y el FMLN con las pandillas terroristas. ¿Y el presidente qué hace? No, sale con la ley en la mano, hay un marco que se llama Constitución de la República, que le permite una herramienta excepcional en sus 2 dimensiones. En el término, estamos en un momento excepcional en la historia de los 201 años de la existencia del país. ¿En qué sentido? Esto no pasaba con frecuencia. Nos sumieron en una excepcionalidad de 30 y pico de años. 25 años con la violencia de la extorsión, el robo, la violación, el asesinato, el homicidio, la coerción de las libertades de movilización de la población. Eso lo hicieron en 25 años. Había que aplicar un mecanismo excepcional. Si excepcional fue 25 años, yo no sé cómo pueden llorar. Es que excepcional es un mes. Excepcional son 2 meses. Si nos han tenido en una excepcionalidad durante 25 años sujetos a la violencia, y el presidente hace uso en su iniciativa de ley de enviar a la Asamblea Legislativa la utilización de un sistema, de un mecanismo, de una herramienta constitucional para entrarle a combatir lo que fue el último estertor de la bestia, del monstruo que teníamos en el país. Y el presidente con valor, con entereza dice, aquí vamos, y responde
una asamblea legislativa que el pueblo salvadoreño le eligió principalmente para estas cosas. Y entonces se aplica el régimen de excepción. ¿Qué resultados tenemos, Marisol? Un país ya distinto, en esencia, el país en América, sin lugar a dudas, porque ya es consolidación de un dato, el país más seguro de todo el continente por encima de Canadá. Por encima de Canadá, que es hablar bastante a nivel mundial. Tenemos el país más seguro del mundo y eso lo siente y da fe. ¿Quién puede darlo? El único, el pueblo salvadoreño. Este proceso de transformación, yo creo que el pueblo salvadoreño allá en el 2018, 17, 18, fue configurando la esencia de lo que quería. Y quería un proceso verdadero, no de cambio de partidos políticos, si de eso estábamos acostumbrados, que del PCN al PDC, del PDC a Arena, de Arena al FMLN, ¿y qué es lo que había? Miseria, abandono, inseguridad, crimen organizado, todos los desastres, las plagas peores en el país, un sistema de salud tirado. Basta ver las fotografías del pasado del sistema de salud y ver lo que ahora tenemos. Basta ver las fotografías de las escuelas públicas y de los institutos en el país y ver lo que ahora estamos construyendo. Entender que hay niños con tablets desde parvularia, con laptops hasta bachillerato, con internet, un sistema reforzado en su área logística. Entonces el pueblo se decidió allá por el 17, 18 a crear un proceso transformador. Y el pueblo dijo, voy a eliminar en primer lugar a los actores que me están haciendo daño. Y apartó al partido Arena y al partido FMLN del principal ejecutor de la política pública, el órgano ejecutivo. Y ahí entonces encontró el liderazgo del presidente Bukele en esa simbiosis pueblo-dirigente. Llegamos a tener este gobierno que ahora tenemos. Ahí inicia el proceso de transformación y entendió el pueblo, después de ver la efectividad de un mandatario que ante la pandemia criminal, o sea, una pandemia fuera de control del mundo, responde con un nivel de aceptación en todas las mediciones, 94% en la atención de la pandemia. Entonces en esos 2 años el pueblo dice, el presidente no va a poder solo. En su sabiduría, porque es un pueblo inteligente, le tengo que conceder las posibilidades de quienes atiendan las demandas que requiere el órgano ejecutivo y le dio 56 diputados. Esto es lo que hay ahora. Hay presidente, pero hay pueblo, un pueblo inteligente, soberano, independiente, que esté en la construcción de una nueva historia y de un proceso de transformación. Yo no puedo entender, si leen, porque no es una encuesta, son todas las encuestas, cuando dicen que el pueblo salvadoreño en más de un 90%, todas, que está de acuerdo con el plan de control territorial, con el tratamiento de las pandillas en esta lucha contra el terrorismo, entonces, ¿cómo se pueden oponer? ¿Cómo lo hacen? Y yo llegué que están en el punto final de su existencia, arañando la sobrevivencia política partidaria. ¿Qué quiere decir esto? Arena, más el FMLN, en este momento, están aferrándose con lo único que tienen a buscar los votos, según ellos, de las familias de los pandilleros. Porque con eso creen que van a sacar 1, 2, 3 diputados y van a mantener la membresía política de ellos como partido. No les importa el 97%. Su tarjeta política, su punto en donde ellos tiran su supuesto beneficio es a un 3% aislado de la población. Lo que no hacen de cuenta es que ya casi el 1% está guardado electoralmente hablando de los votos electorales. 60 y pico de mil, 66.780 y tantos están ya en los penales y una buena parte ya ingresó, ya se matriculó y ya causó alta en el SECOT. Y ahí se quedarán todo el tiempo, o sea, no votarán. Yo expresaba en esta entrevista hace un tiempo y decía, Marisol, si hay madres que están contentas de que estén en las cárceles sus hijos, familiares, mejor porque no los van a matar. Ahora, evidentemente, queda un grupo de personas que eran afines al crimen organizado y a la mafia. Esas son las que vamos a extraer como sociedad y se van a ubicar, o dejan de delinquir y se comportan como ciudadanos honrados, o van a terminar de sus parientes y amigos en el mismo destino. Yo no sé qué estarán pescando. Si ellos fueran inteligentes, pero no lo son, son torpes,
¿qué hubiesen hecho? Hubiesen apoyado estas medidas que el pueblo pide. Entonces el éxito también es compartido. Porque si tuviésemos un partido Arena y un partido FMLN, ya no hablemos de los unipersonales como la Claudia Ortiz y Johnny Wright, que solo son uno y uno y que tienen una marginal participación electoral en el país, pero si todos ellos, en la unanimidad del mensaje político, de la sociedad política, ellos dieran sus votos a esto que es tan necesario y que el pueblo califica de positivo, ellos fueran parte del éxito. No lo hicieron ni lo harán, porque no les interesa, porque ellos nunca han querido hacer algo en beneficio de la gente. Ellos piensan en sus réditos electorales propios. Creen que golpeando y oponiéndose a un gobierno son oposición. Esa es la estupidez más grande del mundo. Yo cuando veo a un Carlos Saade, presidente de Arena, decir que de la seguridad no se come, cuando la gente, no ha sido el gobierno el que le ha respondido, ni el presidente, ni los diputados, ha sido el pueblo el que le dice, los 5 pesos que pagaba de la renta me sirven para comprar tortillas, los $20 que pagaba mi tiendita, que me renteaban, son $20 que hoy tengo para el ingreso de la calidad de alimentación de mi familia, la actividad económica de las pequeñas, medianas, grandes empresas que no podían ingresar a los lugares, es la generación de empleo, de dinero que se traslada en comida y alimento para la gente. El pueblo le ha respondido, pero ese es el presidente de Arena. Ese dato que vemos como salvadoreños es lo que el mundo está viendo, Marisol. El mundo, ¿quién? Los gobernantes. No es el señor Petro, presidente de Colombia, que se le está cayendo a pedazos su país. No es el señor Boric, presidente de Chile, el cual tiene la más baja popularidad entre los supuestamente gobernantes electos democráticamente de América Latina. No es el señor Fernández de Argentina, mucho menos son la realidad que está viviendo una pobre Venezuela o una pobre Nicaragua. Estos datos de El Salvador son comparables únicamente en el nivel, ya estamos más seguros per cápita, eso quiere decir por cada 100,000 habitantes hay una tasa de homicidio y El Salvador es menor que Canadá. Y cuando hablamos de Canadá, es el país de los considerados en el 1, 2, 3, en el podium, se le podemos decir, en las mediciones mundiales de los países más seguros del mundo. Entonces, cuando hablamos que el país, El Salvador, nuestra patria, nuestro país, es el país más seguro de América Latina, como salvadoreños podemos decirlo con toda la certeza, la seguridad que así es. Y el presidente ha dicho, vamos a seguir a pesar de lo que puedan decir las ONG, que creo que también es un punto sumamente importante. El presidente... Es que los pueblos del mundo son los que hay que escuchar. ¿Qué dice el colombiano? ¿Qué dice el chileno? ¿Qué dice el argentino? ¿Qué dice el dominicano? ¿Qué dice el hermano hondureño? ¿El hermano guatemalteco? Los costarricenses que tenían la Suiza de Centroamérica. ¿Qué dice la gente? Los pueblos. Allá hay un señor, les cuesta. Bukele, Buqueque, o sea, pero allá está Nayib Bukele en el corazón ya de las poblaciones que están clamando por seguridad, por orden, por respeto a la ley, por hacer avanzar sus sociedades. Entonces se ha regado por el mundo lo que ahora tenemos, el poder del ejemplo. ¿A dónde estábamos antes? El primer lugar de los asesinatos de la mara más terribles del mundo. El país con el peor sistema de salud pública. El país con las escuelas más deprimentes del mundo. Y ahora el país en donde nadie quería venir. ¿Qué hay ahora? Hoy hay un país seguro, hay un sistema de salud al cual falta llevarlo a mejores niveles, pero que es infinitamente superior de muchos países centroamericanos y ya de América Latina, un sistema educativo en plena avance tecnológico, en donde ya veremos el impacto que cuando los niños de El Salvador, después de usar 4 o 5 años las tablets y las laptops y esa interconexión ya verán el nuevo salvadoreño que se está construyendo. Y cuando ahora vemos llenas, ahí vienen artistas, pese a alertas inventadas por sectores del Departamento de Estado, como lo digo yo, de los Estados Unidos, que son un grupo de burócratas políticos con intereses expansivos y tontos a veces, y cosas preconcebidas. Hoy tenemos Surf City 1, ya está en desarrollo el 2, en donde no hay un cuarto el fin de semana de hotel. Sí. Caro, mediano, barato,
no hay las playas atestadas, Miramundo en Chalatenango, Suchitoto, Ataco, un país distinto, diferente. Es que estamos construyendo un nuevo El Salvador. Al presidente Bukele no le hace ningún favor ni Maduro, ni Fernández, ni Boric, ni, perdón, le iba a decir Kaká al señor doble K, pero no, el presidente colombiano. No, ya no, aquí no es el pacto entre gobernantes arriba, o viene el señor Almagro y le va a venir a poner un discurso al presidente Bukele, por el contrario, no le gusta, ni los señores de Naciones Unidas, ni de estos organismos internacionales, son los pueblos del mundo, la gente que quiere seguridad, la que lo ha colocado ahí, en ese nivel. En Europa, que está más lejana, ¿qué es lo que sucede? Se va contraponiendo. Vemos una Francia descompuesta, desordenada, totalmente. Vemos una Europa convulsionada y entonces empiezan estas noticias de otros entes de mayor envergadura, New York Times, que empiezan que dentro de su crítica, al final, porque han ido torciendo de decir dictadura, represión, no sé qué, y ahora ya van. ¿Qué quieren las poblaciones? ¿Esto o lo otro? Y va imperando y va a terminar decantando en un modelo de seguridad pública mundial. El bukelismo va a ser un modelo de seguridad pública mundial. Y entonces, ¿qué es lo que uno se siente como salvadoreño? Orgulloso, primero por el efecto que tengo en mi vida inmediata y segundo, porque mi país es visto de una forma diferente. Eso gracias al presidente Bukele. Síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones.